Bien amigos, ahí ven ustedes cómo es nuestro invitado, una verdadera caja de música, un hombre lleno de historias y de anécdotas. Gabriel, volviendo un poquito a esa historia de la loma, hombre, un talento en todos esos chalanes como pocos. Pero de verdad, hombre, manejar esa leonera, hoy son los grandes amigos de unos muy queridos y todo, pero dígame quién maneja a Gabrielito de 18 o 20 años, hombre. Sí, era una cosa impresionante. A ver, hágame la lista, entonces, Gabriel. Gabriel, Oscar Cardona, Ave María. estaba, por ejemplo, en ese momento. La Araña, después llegó Gorrita. Mincho. No estaba en ese momento. Oscar Darío. Estaba Maravilla muy niño. muy joven. El Alazán. El Alazán llegó después, ya llega después. Pero al principio eran, Chapeto. Ay, Dios mío. Ese hombre y Cardona eran muy disciplinados. Hombre, usted tenía un manicomio allá, hombre. Sobre todo por fuera, y ellos manejaban cuando nos íbamos. Unos talentosos, pues, además, talentosos. Impresionante, una gente para andar acá. Don Fabio tenía un ojo en ese sentido, pues, de que, y don Fabio los veía muy pequeños y este muchacho sabía andar a caballo y se lo llevaba, ¿no? Y yo te digo, yo creo que no existe una profesión donde haya tanto talento innato como los chalanes que estamos hablando y que sean destacados. Estos niños llegaban allá y empezaban simplemente a cuerdear, les enseñaban a cuerdear, a coger un caballo, a todos, después los ponían, como digo yo, a montarse en el muleto, en los animales que iban a arrendar, y se los amadrinaban, y empezaban a darle potricos a que fueran descosquillando, y ahí empezaban rapidito a mostrar cada uno su talento. Pero la manera como muchos de ellos vi yo que eran capaces de transformar un caballo en poco tiempo, pensaba uno, no, esto sí es un talento diferente, innato, y por eso digo yo que le aguantaban tanto. Cardona, Oscar, era el tipo que lo hacía a uno reír desde que lo saludaba hasta que se iba, con la chispa siempre y mostrándole cómo trabajaba los caballos. Usted no entendía ni siquiera qué le hacía él a un caballo y cómo era capaz de transformarlo, porque era un talento en las manos. Él, por ejemplo, no era el típico chalán que apretaba un caballo, que usted lo viera que estaba apretando el caballo, sino era un juego de muñeca y un cambio de frenos, y los caballos se iban cambiando. Gabriel, por ejemplo, siempre se le ha visto mucho la manera como se sienta en un caballo, que es de los que digo yo que más se sienta en el caballo para que el caballo lo sienta a él, y ese sí que aprieta un caballo disimuladamente. Cuando ha tenido los más imbríos, pues le hemos visto ayudas, pero los caballos que muchas veces son de bríos bajitos o normales, los lleva y los hace ver como los más briosos. De modo que cada uno manejaba un talento especial. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Fernando Marín. A maravilla era la disciplina de él con un caballo. Fernando era el hombre que sacaba una yegua trotona o un caballo trotón, él mismo lo motilaba, él mismo lo cepillaba, lo ensillaba, caminaba el caballo cuando había que caminarlo. Era pura disciplina. Trotaba, el caballo tenía que saber caminar, trotar corto, trotar largo, empezaban a galopar, y hasta que el caballo no estaba muy disciplinado, él no decidía sacarlo. Gabriel, obviamente le tocó la clara. La mayoría de la gente no conoce la clara, era la finca de don Fabio fuera de Medellín. La loma estaba en Envigado, pero fuera de Medellín era la clara, que era en Angelópolis, Antioquia. Angelópolis, un pueblo pequeño, carbonífero, o sea, su producto es las minas. Y llega don Fabio con ese circo de la clara, y yo digo que la clara transformó la economía de ese municipio y se hizo una gran escuela, para mencionar Fernando Marín, sus hermanos y todos los Vargas, Ramón Elías y todos sus hermanos, para solo mencionar dos familias a las cuales la clara les cambió la vida.
Total. La Clara, es que primero fue la Clara que la Loma, entonces la Loma apenas empieza como en el año 82, 83, pero todos los caballos que en ese entonces eran como unos 700 estaban en la Clara. Y don Fabio llega allá y transforma socialmente el pueblo, porque primero que todo genera una mano de obra impresionante para todas las personas que querían trabajar en la... Porque, perdón, le interrumpo, no solo habían caballos, sino que ha encontrado usted cualquier especie. O sea, pregunta, ovejas, llamas, lo que usted necesitara había allá. Vacas de leche, vacas paturras, gansos, todo lo que había. Gallos cubanos, gallos de pelea, lo que usted necesitara. Y él, era increíble como él quería darle trabajo a la gente. Por ejemplo, a mí hubo un trabajo que me llamaba mucho la atención, que me daba hasta risa. Llegaban dos muchachos a pedir trabajo, hombres ya de 25, 30 años, don Fabio, estamos sin trabajo y queremos trabajar. No venimos a pedirle y no trabajar. Hombre, ¿qué pusiera yo a hacer estos muchachos? Ve, este corral que hay aquí abajo de la casa está lleno de piedras y cada rato un potro se tropieza o algo. Empiecen a sacarle las piedras a ese potrero. Pero era un potrero donde se sabe uno que antiguamente, millones de años pasó, hubo agua, entonces estos tipos tienen trabajo el resto de vida. Y además de una manera, no vamos a traer una máquina que saque y escarbe piedra, no, estos tipos a barra y a mano les dan trabajo para que hagan eso. Y entonces allá todo el mundo llegaba a pedir trabajo, y él los sábados tenía, cuando iba allá, le daba limosna a mucha mujer que tenía hijos y no tenía esposos, mucho niño pobre iba allá. Cuando ya veía a los niños grandecitos y que les gustaban los caballos, les preguntaba, ¿te gustan los caballos? Sí. ¿Querés aprender a cepillar un caballo? Sí. Y así estoy seguro que llegaron los Gutiérrez, los Vargas, los Marín, y empezaron cepillando caballos y ya les empezaron a dar caballos para que fueran ayudando a los chalanes. Y así fue una universidad, de completa. Una universidad. Esos muchachos hicieron todo el curso desde niños a eso, y muchos se quedaron limpiando pesebreras, otros fueron ascendiendo a caballos, otros nada más que haciendo un caballo. Es que poner un caballo bonito es un arte. Claro. Uno cree que no, limpiame este caballo, no, cepillar un caballo como le gustaba a don Fabio, que le parquearan un caballo al lado, de limpiarle desde las orejas hasta peinarle la crin, la cola y limpiarle los cascos, eso tenía que ser un arte. Para él todo debía ser perfecto. Si era un barrendero, que barriera bien, pero bien es bien. Si es el que está aseando, tenés que asear muy bien. Si sos peluquero, también. Pero todo muy bien hecho. Bueno, Gabriel, voy a hacerle, don Fabio era un hombre conocedor de caballos y conocía muy bien sus animales, y él mismo decía, esta yegua, ponerle tal caballo, tal. Te escuchaba cuando había que peñar las yeguas, te decía, pongámosle este caballo, o le aconsejaba si te oía, o era llevado de su parecer en eso. No, digamos que al principio él sí tomaba todas las decisiones. Él siempre, ponémele este caballo a este, él hacía todos los cruces. Después ya sobre todo cuando él salía, me decís, cruzame la yegua, vos haceme el favor, porque ya yo conocía el gusto de él. Cuando yo llego a la Loma hay mucha yegua, por ejemplo, de estatura de baja alzada, porque teníamos catiusquito, retorno, mucho animal de baja alzada, y llega Amadeus con una gran alzada y transforma el criadero. Entonces aparecen una cantidad de yeguas de mucha calidad, y donde aparecían ya otros caballos como Atrevido, como el Ámbar, estaba Patrimonio empezando a crecer. Entonces ya veíamos cuál era la orientación de la línea, por ejemplo, de Amadeus, y ya me decía, no, crúzame las voz y organiza los cruces de esta semana. Bueno, Gabriel, ¿y en qué momento Gabriel pasa de don Fabio al criadero Agualinda? Exactamente en el año 91, Ángela tenía todos los caballos dentro del criadero del papá. Estaba Amadeus, que era de ella, el caballo platino Agualindo, que era de ella, la yegua Frambuesa, madre del platino, la Carmiña, la Primicia, la Guerrillera. Esas yeguas eran de Ángela, pero estaban dentro del criadero de don Fabio.
y ella decide en el año 91, me dijo, yo quiero separar el criadero mío del papá y fundar mi criadero. Y el papá además se va a llevar los caballos para Cali, de modo que quiero fundar el criadero. ¿Vos te querés ir con él o querés quedarte conmigo fundándome el criadero y organizándome el criadero? Y le dije, no, yo me quedo con vos, yo no quiero salir de Medellín. Yo ¿Y viví qué 6 cara años en puso don Bogotá. Fabio? No, don Fabio en eso era muy tranquilo cuando se le iba a ir un trabajador. Él siempre, cuando se le iba un trabajador, le decía, muchas gracias por tu servicio, pero tranquilo, todo el mundo me pide trabajo todos los días. Cuando yo le digo que me voy a quedar en Medellín porque no quiero salir de la ciudad y que además le voy a organizar el criadero a Ángela, pues no, me dice que muy bien y que se alegra mucho que vaya a quedar en la familia trabajando. Bueno, Gabriel, entonces empieza ya Amadeus convertido en un gran reproductor, y yo digo que la importancia de Amadeus, sobre todo con las hembras, se demora un caballo para volver a hacer lo que hizo Amadeus con las hembras. Y con los machos, pues hombre, la importancia de patrimonio es innegable, y yo digo que hay un caballo, hombre, que cada vez añoro yo más y quisiera que no se hubiera muerto y que estuviera en Colombia, que el caballo Zacarías. Yo digo que la finura de Zacarías, el temperamento de Zacarías, habría sido un caballo que habría hecho mucho por la caballada. O sea, yo creo que esos dos, y los andares del caballo atrevido, pues innegables, aunque como reproductor no fue lo que pensábamos. Entonces empieza, yo digo que ahí sí ya a organizarse Amadeus como reproductor para el resto de las personas. Yo digo, Amadeus, mientras estuvo en la Clara o en la Loma, fue muy de la casa, y ya con Ángela y cuando pasa a Agualinda y cuando coge su manejo, es donde ya el caballo empieza a abrirse un poquito más a todo el país. Sí, es que coincide exactamente con que ya empezamos a manejar con los avances tecnológicos de la inseminación artificial, la refrigeración de semen. Empezamos a ver que podíamos enviar semen a otras ciudades del país. Desde el año 86 habíamos empezado, pero como la Loma acaparaba prácticamente todos los servicios del caballo, en el año 90 es que explota digamos así, el comercio del semen a nivel nacional, y pues tengo la oportunidad de hacerlo con el caballo, porque en el criadero había muy pocas yeguas, y entonces se disemina toda la semilla del caballo por todo el país, especialmente en Bogotá y en Cali. Entonces se vuelve lo que tenemos hoy en día. Un caballo es una empresa absoluta donde vende una cantidad de semen y coge yeguas de diferentes líneas que le convienen mucho al caballo, no simplemente encerrado en el mismo grupo de yeguas locales. Entonces se va para Bogotá, donde le ponen todas esas yeguas contrapunto, todas esas yeguas chucuas, todas esas yeguas bochicas, cosmos, que nunca había tenido el caballo posibilidad de eso, y explota el caballo en el sentido bueno de la palabra. En Cali le tiene la posibilidad de una cantidad de yeguas que nunca tuvieron un buen reproductor hasta ese momento. Cuando la Luisa empieza a comprar los reproductores, no tenían un buen reproductor, y la cría del valle era muy pobre. Yo recuerdo las primeras idas allá a los criaderos eran barrida total de los caballos de Antioquia porque no tenían un buen caballo. El caballo estrella de ellos era Belerofonte, que era un caballo que realmente no les transmitió mayor cosa. En el eje cafetero, que al principio tomaban de los caballos de acá de Antioquia, también tenemos posibilidad de muchas yeguas. Se hacen colinos importantísimos por Pereira, en sus alrededores, y Cartago, y el caballo explota a nivel nacional en esas áreas que estoy describiendo. Bueno, Gabriel, ¿y tiene el gusto usted en Agualinda de producir uno de los, para mí, de los caballos que siempre me quedarán grabados en la mente, y yo creo que a los que gustamos del paso fino jamás se nos va a olvidar? Por su belleza, por su exquisitez y por su finura, el caballo Resplandor III. Sí, cuando mencionaste los hijos de Amadeus, no te quise interrumpir, sí, claro, pero este caballo para mí le quería hacer capítulo aparte al caballo Resplandor. merece mucha importancia, porque el caballo realmente aquí en Colombia no tuvo la posibilidad de desarrollarse como tal. El caballo, para nada es un secreto, que cometía faltas con la cola, lo cual
en ese momento, cuando un caballo ya lo tildaban de coleador, con el primer colazo que el caballo tuviera, decían que había coleado en exceso y lo sacaban. Y fue castigado bajo el reglamento de ese momento, y el caballo no tuvo la posibilidad de mostrarse lo que era. Además, como no fue el caballo que ganó aquí en Colombia tanto por ese problema, entonces no le tomaron casi yeguas. El caballo va a Estados Unidos y en los primeros 20 meses es entrenado y eso no tiene posibilidad de reproducción, gana un Spectrum y automáticamente en un año le ponen 100 yeguas y vuelve y pierde un nacional por aquellas cosas de los juzgamientos, pero sin duda era el mejor caballo en el que había en Estados Unidos, más completo, reproductor, fenotipo, ascendencia, un caballo extraordinario en todo sentido de la palabra, de buen brío, muy, muy completo. Y un caballo que sea capaz de dar un caballo como joyero tercero campeón del mundo. Ya está garantizado su... La tristeza más grande es que después de ese segundo año de reproducción el caballo se muere. Y entonces no queda la posibilidad de esto. Y tal vez uno de mis más grandes momentos felices es que yo voy a los 3 años a Estados Unidos a un nacional, que era cuando las crías de esos 100 yeguas que habían cogido el caballo, había posibilidad de que salieran en la primera competencia. Y me llevo la sorpresa de que en la competencia de yeguas de 3 años salen 17 yeguas y salen 7 hijas de Resplandor en la competencia. Y en las 6 premios, porque ya son 6 cintas, quedan 4 yeguas de Resplandor en el marcador, donde simplemente confirmaba que lo que yo había visto del caballo, eso era, y lo que el caballo tenía en su sangre, estábamos claros que eso era. Recuerdo mucho una que se llamaba Barcarola del Conde, una hija de la Barcarola, una yegua criada por Dairo Chique, hija de capitán. Recuerdo que la vi una vez en Ocala de potranquita y pocas veces vuelvo a ver una potranca de esos anderes y de esa exquisitez. Espectacular. Yo crié una hija de Resplandor extraordinaria, que no alcanzó a salir a la pista por esas cosas del destino, que la vendía a un criadero que no la quería sacar a la pista para promover las yeguas de ellos, ahora del criadero de las Margaritas, y ellos promovían las hijas de retorno. Y era extraordinaria la yegua, y les alcanzó a dejar una hembra y dejó la Rubí, es la madre de la Rubí. Y tanta raza hay que más felicidad me da, acaba de salir un potro en Estados Unidos, hijo de la Rubí. Extraordinario, millonario. Exacto, con el caballo Da Vinci, sí. Que digo yo, bueno, yo creo que este potro con ese pulimento, esas cosas, viene más por ahí que por la línea Profeta. Todos sabemos, los que conocemos bien la línea Profeta, que no es el caballo que vaya a las crías pulidas desde el principio. De modo que ese caballo era espectacular. Espectacular. Además, la belleza. Era un caballo en toda la extensión de la palabra. Yo, cuando el caballo muere y yo ya regreso aquí a Colombia y vendí la imagen porque la tenía que vender por cuestiones económicas, me logro comprar una de las mejores yeguas de Resplandor, que yo siempre admiraba mucho porque conocí mucho la mamá, que era la Flor Limeña. Y ahí vuelvo a encontrar que el caballo vuelve y en segunda generación aparece y contundente. La Flor Limeña pues ha dado el caballo Astracán y ha dado la Flor Sabanera. La hija de Bribo. Bueno, ya vamos a retomar el tema con el criadero potrero chico. Después de pasar por la Clara, pasar por Agua Linda y ya vamos al criadero potrero chico. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes.